La palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de una pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Juan dio testimonio de Él cuando clamó a las multitudes. A Él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito, que es Dios, está íntimamente ligado con el Padre y nos ha revelado a Dios. Amén. El propósito de Dios se cumple siempre. El texto que leímos habla en el pasado, presente y proyecta hacia el futuro. El Evangelio de Juan es ensalzador, es engrandecedor, es publicador, es encomiástico, es ponderativo. Defiende la posición o el punto de vista de que Dios Emanuel es Jesús de Nazaret. Que Dios Emanuel, convertido en Kyrios, Señor del universo, es el Salvador de la humanidad. Es bonito empezar a pensar en el Evangelio de Juan de esa manera, porque no es simple. Ahora bien, también el Evangelio de Juan más adelante habla de otras prerrogativas, otras formas y otra apologética mucho más amplia, que tiene que ver ya con no solamente el conocimiento, sino también con los ríos de agua viva, las corrientes del Espíritu, la bendición del Espíritu a través de la palabra y a través de Cristo Jesús. Para iniciar o ir pensando, entonces en el Evangelio de Juan se muestra la identidad de Jesús. Los otros evangelios se dedican, Marcos, Mateo,
y por qué no Lucas también, a pensar y a mostrar una faceta de Cristo. Es sus hechos, sus obras, sus milagros, su poderío, su señorío. Pero el Evangelio de Juan se dedica a mostrar a su amigo quién es Jesús. Jesús es el Verbo Dios encarnado. Es el Dios hecho humano por la obra del Espíritu Santo de Dios. Nació por obra y gracia del Espíritu Santo. El Verbo, la palabra que era la voz de Dios, que es la voz de Dios, se volvió humano. Fue el único que dijo: yo voy a salvar lo que se ha perdido. Yo voy a enseñarles qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo voy a decirles a ellos que a pesar de las situaciones de incertidumbre, situaciones antagónicas que van a vivir en la tierra, yo les voy a decir que yo estaré con ellos para ayudarlos, que yo no los dejaré, que yo no los desampararé, que yo los ministraré, que yo los sostendré con la diestra de mi justicia. Alguien describe a Juan desde el 1 al 18 en 7 secciones, y nosotros vamos a empezar a mirar una parte de las 7 secciones en esta miniserie. Entonces, lo primero que vemos es que Juan presenta al Cristo, pero al Cristo eterno, al Cristo inmortal, no al Cristo que está pendiendo de una cruz, no al Cristo jadeante que va por la Galilea despreciativa, que se acerca al borde del pozo de Jacob para ingerir unas pocas o un trago de agua por la necesidad que está atravesando. Juan se dedica a presentar a Jesús, el Hijo de Dios, al eterno, al inmarcesible, al Dios glorioso, al que es desde el principio, no desde el Génesis. Y pareciera ser, inmediatamente salta a la vista Génesis 1. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y todo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero Jesús es antes del principio. Jesús es eterno. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Es el Rey, el Salvador, el Todopoderoso, el indiscutible gran yo soy, el que da vida a los muertos y le da esperanza al perdido, el que da satisfacción de saber que aún queda una luz al fondo del túnel, que aunque en esta vida no tenga riquezas, que aunque en esta vida todo sea difícil, yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que me ayudará. Yo tengo un Dios que concluirá conmigo la carrera que empezó. Y ese es el Cristo que murió en la cruz del Calvario, que no solamente era hombre, sino que es Dios para siempre. La palabra estaba en el principio con Dios, y esa palabra era el Verbo de Dios. La palabra era Dios y es Dios.
La construcción griega enfatiza que la palabra tenía toda la esencia, todos los atributos, toda la deidad, todo, es decir, Jesús el Mesías era totalmente Dios y totalmente humano desde el principio, proyectado a ser humano desde el principio. Por eso vino a la tierra, por eso descendió de los cielos hasta el infierno para podernos salvar. No hay genealogía, no hay parentela, no hay estirpe, no hay esencia. Aquí sucumbe aquella frase que vimos en Génesis. ¿Se recuerdan de ella? La semilla. Aquí se desaparece la semilla y aparece el gran yo soy, el eterno, el Dios soberano, el bendito por los siglos de los siglos, al cual hemos venido a exclamar, a exaltar, a engrandecer, a honrar, a publicar como el único Salvador nuestro. Y la verdad es que aunque no haya genealogía, para nosotros basta con saber que Jesús es, era y será siempre, desde el principio y hasta la eternidad, porque nunca jamás tendrá culminación ni terminación. Ahora, por eterno queremos decir que Jesús ha estado allí siempre y por siempre. No existió tampoco un espacio, un sitio, un lugar sin que Jesús no estuviera allí. No fue hecho absolutamente nada sin que Jesús no lo hiciera. Y ahí es donde naufragan los barcos de la filosofía. Entonces Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, porque la Biblia dice claramente: Él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 18 dice: a Dios nadie lo ha conocido, sino el unigénito lo ha dado a conocer. Entonces ahí es donde naufraga muchas veces, porque se juntan, por no aceptar lo que dice la Biblia, juntan todo y se acaba una teología y enseña y inicia una herejía, porque Dios no se muestra así. El Hijo es eterno, pero el Padre es eterno. Amén. Ahora, en todas partes, desde antes del principio, desde la eternidad de los años anteriores o del kairos anterior de Dios, en los tiempos de la dispensación de Dios, existía Dios, existía el Hijo y existía el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. Y Él existe por la eternidad. Y desde la eternidad. Y vivirá por la eternidad. Y mantendrá a sus hijos por la eternidad. Y a todos los que creen en Él, a los que le recibieron, a los que le aceptaron, a los que decidieron ser hijos de Dios, a ellos vivirán con Él por siempre y para siempre. Qué glorioso es eso, ¿cierto?
Colosenses 2:9 dice, Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la plenitud de la omnipotencia de Dios. Deidad, omnipotencia total de Dios. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, en la eternidad anterior. Y Efesios 3:9 dice, el Espíritu Santo por medio de Pablo, y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos. Israel anduvo por el desierto durante 40 años. Los egipcios pensaron, los amorreos, los fereceos, los gergeseos, los filisteos pensaron y han pensado siempre que Dios no existe o que ya dejó de existir. Pero ellos pensaron que el Dios de los israelitas se había acabado, se había extinguido, se había ido, se había desaparecido. Pero ¿sabes una cosa? El Dios de los israelitas, que es nuestro Dios, permanece por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Y envió a su Hijo para salvar a todos aquellos que pueden creer en Él. Hebreos 1:2 dice, Hebreos 1:2 dice, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Heredero de todo. O sea, ahí es donde el sufriente Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que sufrió por nuestros pecados, heredó todas las cosas. Y de Él son todas las cosas. Llámense principados, llámense potestades, llámense reyes, llámense como se quiera llamar, Él es el Señor. Él es el Kyrios. Él es el dueño del universo. Entonces, lo segundo que vemos es el Cristo encarnado. En el capítulo 5, Juan registró, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En el versículo 26. Eso significa que Dios, el Todopoderoso, el Padre, le dio potestad a su Hijo, a la palabra, de tener vida en sí misma. En el capítulo 10, Juan escribió, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Dígale que está a su lado. Nadie te podrá arrebatar de las manos de Dios. Y nadie es nadie. Nadie, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni deseos mundanos. Sírvale, ámelo, que Él vive para siempre. Porque la tendencia hoy es que no me estamos en la edad de la juventud y la gente de vidrio.
dicen, es que yo quiero que me vean, es que yo quiero que me reconozcan, es que yo quiero que me tengan en cuenta, es que yo no quiero ser ignorado. Mira, la vida real es que desde que naces tienes que pelearla. Cuando fuiste engendrado, 750,000 competencias salieron a tu lado y tú triunfaste. Tú viniste a esta tierra para ser un triunfador, no para que te miren, ni te observen, ni te aplaudan, sino para que usted siempre se interponga y diga: Cristo vive en mí y Él es más que victorioso y con Él soy victorioso. Porque después de la edad de vidrio vendrá la edad de hierro, cuando la implacable justicia del hombre será insoportable. Así que no hay que quedarse. Por eso digo, no se quede en esto o en aquello o en lo que la gente dice ahora. Ay, esto es lo mejor, esto es lo más elegante, esto es la vida. Decía una señora, ya una anciana, decía: ahora sí tengo vida porque me pongo un pantalón apretado. Ahora sí tengo vida. Eso pasa, mi querido y estimado. Más adelante viene el bombacho grande, y después viene la falda larga, y después viene la falda cortica, y después viene el mocho, y después viene el largo, y después viene... Eso viene así. Eso es lo que fue, ya es, y lo que ya es, ya fue. Se ponga a ponerle cuidado a eso. Póngale cuidado al Cristo eterno, al que es desde el principio y por los siglos, y que es el Rey ahora y por siempre. No hay otro. Pueden levantarse miles y miles y miles, que miles sucumbirán, y Él seguirá siendo el Rey, porque para eso nació, para ser Rey. Bendito sea el Rey. Amén. Los versículos 4 y 5 proporcionan una comparación de dos alternancias que hay en el texto: la luz, que representa a Jesús y la verdad bíblica, y la oscuridad, que es falsa. Desde todo punto de vista, la oscuridad es falsa, porque cuando llega la luz, ¿dónde queda la oscuridad? ¿Dónde? Retrocede, se acaba, se va. ¿Por qué? Porque la luz la oscuridad no permanece, permanece la luz. La luz representa a Jesús, la oscuridad al pecado, a la maldad, a la fanfarronería, a lo pasajero, a lo efímero, a lo que hoy es y mañana ya no es. Eso se pasa y se va con el tiempo, y usted se muere bobeando detrás de olas y de olas y de olas y de olas. Eso es como el niño cuando le compran el juguetico que hace la bombita y se muere bobo detrás viendo las bolitas desaparecer, y usted detrás de la moda se le desapareció. Pero ¿quién queda? Pero queda Cristo. Queda Cristo. Queda Cristo. Queda Cristo. Queda Cristo. La luz representa la santidad, la pureza, lo que lo ilumina todo, lo que muestra todo. Usted en la oscuridad puede hacer muchas cosas, pero en el día se van a ver los estragos de lo que hizo en la oscuridad. En lo oculto usted puede hacer muchísimas cosas,
Pero cuando viene a la luz y viene ante las demás personas, se va a descubrir. Porque no va a poder levantar la cabeza. Va a estar tembloso, temblosa, mirando hacia abajo. Y la conciencia gritándole: desagradecido, desagradecida, pecaste. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Por qué continúas haciendo eso? Porque la luz lo identifica todo. La oscuridad representa al pecado, a la maldad, a la perversidad, a la corrupción, a la doble vida, al doble mensaje. Hay gente que dice: oh, aleluya, yo soy hijo de Dios. Pero cuando alguien hace así, dice: pero esto no es de hijo de Dios, esto tampoco es de hijo de Dios, esto tampoco es de hijo de Dios, esto tampoco es de hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Porque se ha querido mantener en ese doble mensaje, en esa doble característica, en esa doble personalidad, que no conduce a nada, que no lleva a la frustración. Muchas personas penden de una viga, autoeliminados, porque se dieron cuenta que su vida no valía la pena. Porque habían engañado ellos, se habían engañado ellos mismos y habían engañado a los padres, a la madre, a la novia, al novio, a las personas, y entonces terminaron por eliminarse. Allá es donde lleva la oscuridad. ¿Qué crees? ¿Que eso es buen conducto? No. El conducto bueno es el de Cristo Jesús, que nos lleva por el senderito angosto pero lleno de luz, y que al final siempre hay esperanza, que al final siempre está la victoria, que al final siempre está la salida para el cielo. Esto conduce a una verdad concluyente por el día de hoy. ¿Cuál verdad concluyente? Los poderes de las tinieblas son vencidos por la persona y la obra del Hijo de Dios. Se lo repito. Los poderes de las tinieblas son vencidos por la obra y por la persona de Cristo Jesús. Mediante su muerte en la cruz, porque Él es superior a todo lo que existe, siendo el único vencedor de todo y en todo. Ya sean principados, ya sean dioses falsos, y toda gloria de hombre, poderes físicos y espirituales, en cualquier momento y espacio o lugar, son vencidos por Cristo Jesús. Cristo sigue siendo honorable, Cristo sigue siendo Dios, y Cristo sigue venciendo. Y el que se vaya en contra de Él perecerá. Porque no solamente son momentos, sino reyes, principados, potestades y muchas cosas han terminado y sucumbido, porque la única verdad, la única luz que existe verdadera, la única verdad que continúa por siempre es Cristo Jesús. Al Dios verdadero, al que no falla, al que no cambia, a Él dedicamos nuestra fe, a Él dedicamos nuestro corazón, nuestro interior, nuestras fuerzas. A Él levantaremos siempre nuestros brazos en esperanza. Aunque estemos desconsolados, aunque estemos
en dificultades, aunque estemos en conflictos y dificultades, aunque ruja el mar y aunque se quiera absorber los pueblos, nosotros seguiremos confiando en el Dios eterno, en el Dios verdadero, en el Dios infinito, en el Dios santísimo, en el Dios magnífico, en el Dios precioso, en el Cristo redentor, en el Cristo que vive por los siglos de los siglos, en el que vence y vencerá por siempre, el que es Rey de victoria, el que es Señor de todo el universo, el que es Dios de todo poder, el que es Dios de toda gracia.